Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? Viajamos hasta la fuente del conocimiento y encontramos ADN español. Allí hizo García Lorca, poeta de Nueva York. Exacto, ese es un colegio mayor dentro de la universidad y ahí es donde vivía cuando escribió Poeta en Nueva York. Estuvo aquí en los años 20, parece. La Universidad de Columbia es una de las primeras universidades fundadas en los Estados Unidos. Era, si lo ves arriba, King's College, fundado en la provincia de Nueva York por el rey de Inglaterra, Jorge II, ¿lo ves? El Royal Chapter. Cuando Estados Unidos se independiza, le cambian el nombre de King's College a la Columbia University. Estos muros centenarios han visto pasar 96 premios Nobel, 29 jefes de Estado, hasta 3 presidentes de Estados Unidos, 26 ganadores de los Oscar, 20 multimillonarios. Entre todos ellos encontramos a Rafael Yuste, con un ambicioso reto: crear el mapa del cerebro humano. Si de verdad desciframos cómo funciona la mente, en principio serán herramientas que nos puedan ayudar a manipular y alterar la mente. Entonces esto y la mente es todo lo que somos, o sea, es alterar nuestra identidad. Entonces son problemas que tenemos que controlar desde antes y desarrollar las técnicas dentro de unas pautas éticas. Y mira, por ejemplo, aquí, este es el Departamento de Física. Este es un monumento nacional, porque en el sótano, en los años 30, hicieron uno de los primeros reactores nucleares y empezó el proyecto Manhattan de la bomba atómica, que precisamente se llama Manhattan porque empezó aquí. Entonces, el proyecto Manhattan es un clave ejemplo de la importancia e influencia en la sociedad que puede tener la ciencia, para bien o para mal. Así que, profesor, este edificio, cuando ya no esté, es probable que sea para la historia el edificio del proyecto Brain y estará asociado al nombre de un español, como es usted, y del autor, que es otro español, Bueno, Moneo. Ya veremos. Ya veremos. Lo de Moneo seguro que estará asociado con su nombre. Rafael Yuste es el ideólogo del conocido como Proyecto Brain, la apuesta científica del presidente Obama. O sea que esto es Columbia, ¿no? Esto es la Columbia, la famosa Universidad de la Columbia. Es pequeñita, más pequeña de la fama que tiene. Bueno, me estaba contando el profesor que el primer curso de los estudiantes en Columbia, lo mismo son de ciencias que de letras, tiene que ocuparse de los clásicos griegos y romanos. Exacto, es 1 año y medio, se tienen que leer literatura clásica, independientemente de la carrera que quieran realizar, porque la idea es que durante ese periodo se les enseña a los estudiantes a cómo pensar. Y que una vez que sabes cómo pensar, te puedes abrir camino tú solo en la vida, en cualquier disciplina. Bueno, profesor, hemos venido a interesarnos por el proyecto Brain. ¿Cómo va el proyecto Brain? ¿En qué punto estamos ahora? Mira, estamos empezando el 3er año del proyecto Brain. El proyecto Brain lo dirige la Casa Blanca y está financiado con dinero
del contribuyente americano, aprobado todos los años por los presupuestos del Estado, que los aprueba el Congreso de Estados Unidos. Es un proyecto a 15 años y el objetivo es desarrollar técnicas nuevas para poder ver la actividad cerebral de circuitos neuronales completos en animales o en pacientes. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Primero quisiera que recordara otra vez pues este proyecto. Era el año 2011 cuando en una reunión en Inglaterra usted sorprende al mundo diciendo que quiere iniciar una aventura, que es la de la construcción del mapa del cerebro. Sí, fue una reunión un poco tormenta de ideas, un grupo pequeñito de científicos de neurobiología, pero también de otras ramas, y la reunión estaba... los sponsors de la reunión eran 4 fundaciones privadas, 2 inglesas y 2 americanas. Y entonces allí nos pidieron a cada uno de nosotros que un poco dar la respuesta a la pregunta de por qué la neurobiología, la neurociencia, todavía no entiende cómo funciona el cerebro. Entonces cada persona propuso una idea y yo la idea que propuse fue que era un problema esencialmente técnico, que no tenemos las técnicas para poder ver la actividad neuronal completa. Y esto es igual que intentar ver una película en una pantalla de televisión si solo puedes ver unos píxeles. Sí. Entonces necesitamos un poco la visión global primero para poder ver qué es lo que hay, qué es la película que está... En aquel momento, cuando usted en el año 2011 en Inglaterra se anima a lanzarse en esa dirección, muchos le consideran un loco. Recuerdo que George Church, que ya estaba dedicándose al tema del genoma, sí salió en su defensa diciendo, cuidado, atención, que esto va muy en serio, ¿no? Sí, fue muy divertido, y también eso es la casualidad de la vida, de estar en el sitio adecuado, al tiempo adecuado, y tener la persona perfecta a mi lado, porque yo hice la propuesta de desarrollar un proyecto a gran escala para desarrollar técnicas para medir la actividad neuronal completa, y los neurobiólogos que estaban en la audiencia, muchos de ellos dijeron, eso es imposible, no lo puedes hacer. Y si fuese posible te costaría demasiado dinero. Y si encontrases el dinero, no sabrías lo que hacer con todos los datos, ¿no? ¿Y qué sorpresa se llevaría usted cuando en el año 2013 de pronto aquella cosa que parecía una locura aparece bendecida por la Casa Blanca? De pronto, Obama, un día, pues se expresa en unos términos que parece que le estaba citando a usted directamente. Ahí casi nos da un ataque de nervios a todos, porque estábamos viendo la tele sin saberlo y de repente sale Obama proponiendo al país el proyecto que habíamos diseñado nosotros. Con sus palabras. Con las mismas, copiando. Sabíamos que está hablando de lo nuestro porque utilizó las mismas palabras. Ahora, hubo un tiempo de entre medias de año y medio en la cual estuvimos yendo y viniendo a la Casa Blanca 6 veces haciéndoles la propuesta a este proyecto, con lo cual sabíamos que nos estaban tomando en serio. Pero la Casa Blanca es un poco como un camino de ida pero no de vuelta. Tú sabes lo que les dices, pero ellos no te dicen nada porque tienen muchas otras condiciones, no pueden enseñarte sus cartas, ¿no? Entonces no sabíamos, estamos compitiendo entonces con otros proyectos a gran escala, contra la NASA, con energías renovables, mandar a un hombre al Marte, yo qué sé, proyectos de este nivel, ¿no? de históricos. Entonces no sabíamos si el nuestro iba a ser uno de los escogidos o no, y claro, la sorpresa fue el averiguarlo por la televisión. Y entonces inició ya este proceso que fue noticia mundial cuando la Casa Blanca pues, decide apadrinar y también financiar parte del proceso, etcétera, etcétera. Sí. Para poder entender mejor por dónde anda, yo le voy a pedir que me ayude a algo muy básico, que es que desde el principio me explique un poco el cerebro. El cerebro es este organismo tan raro, 1,3 gramos de algo misterioso, todavía no muy bien conocido, construido por miles de millones de neuronas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuántas? ¿Miles de millones? Sí, 85.000 millones de neuronas en el ser humano, más o menos, cada una conectada con otras por 10.000 o 20.000 conexiones. Y entonces es una trama de una red neuronal que si miras al cerebro, en cualquier parte del cerebro, estas neuronas disparan o no disparan. Es como si se encienden o se apagan. Y de todo eso, de una manera todavía misteriosa, surge nuestra mente, todo nuestro comportamiento y en realidad todo lo que somos, porque los seres humanos somos animales mentales. O sea, todo este mundo mental no es una cosa
que exista en el éter está generada por las neuronas, que son células, como otras células del cuerpo, conectadas entre sí, ¿no? Y que evolucionan, porque ha crecido con relación al Pleistoceno, por ejemplo, Sí. el cerebro humano, y se ha desarrollado más que el de un mono, ¿no? Sí, de hecho, en nuestro laboratorio estudiamos la corteza cerebral de los mamíferos, que es el cerebro más complejo de la evolución, y estudiamos también el sistema nervioso de los nidarios, por ejemplo, animales como la hidra, que es el más simple, que tiene como 600 millones de antigüedad, ¿no? Entonces estamos comparando los cerebros más primitivos con los más sofisticados. La mala noticia, no entendemos ni siquiera los más primitivos, ¿no? Pero las buenas noticias es que vemos tramas comunes. Hay maneras en las que las neuronas disparan y se juntan a trabajar, a hacer algo que no entendemos todavía. En realidad es como si fuese un idioma extranjero. Entonces, estamos intentando descifrar un código que utilizan las neuronas para comunicarse y para construir la actividad mental y el comportamiento, pero no sabemos, no tenemos el diccionario del código. Es como... Dígame qué sabemos. Por ejemplo, imaginemos, yo le pongo la metáfora del mapa mundi. Quiere usted hacer un mapa del cerebro y digo, el mapa geográfico del mundo. Sí. Por comparación con el mapa geográfico del mundo, ¿qué sabemos del cerebro? Sí. Pues sabemos dónde están los continentes. Bueno, hay dos maneras de responder a la pregunta. Hay primero la estructura, las conexiones, es como el cableado, y luego encima está la función. Es un poco ver la red telefónica de una ciudad, los cables, y la otra cosa es saber qué es los mensajes que se están cruzando por esos cables, ¿no? En el cerebro conocemos la estructura a nivel muy general, dónde están los continentes del mapa mundi y cuáles son las principales vías, los cables telefónicos quizá, que van debajo del océano. Ahora, lo que no tenemos ni idea es, no hemos podido descifrar ninguna de las conversaciones que pasan por esos cables. Vamos a ver, quiero decir que nos sabemos que el hemisferio izquierdo, pues que si hay más o menos almacena la creatividad, la racionalidad, el otro la creatividad, el hemisferio derecho, etc. Sí. Eso es saber mucho, eso es saber poco. Sabiendo eso, ¿qué no se sabe todavía? Bueno, es que piensa... o sea, esos son conocimientos incluso superficiales, porque no entendemos lo fundamental. Una pregunta muy simple: ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una memoria? Pues no se sabe. No se sabe. Porque es posible... Ahí es donde tiene importancia lo del proyecto de Obama, el proyecto del cerebro. ¿Por qué no entendemos lo que es un pensamiento? Pues porque los neurobiólogos llevamos 100 años estudiando el cerebro, mirando la actividad de neuronas de una en una. Entonces estamos intentando registrar la actividad de una neurona, imagínate, en un paciente cuando está pensando, ¿no? Y comparar ese registro con la actividad de otra neurona en otro paciente cuando está pensando. Intentando comparar ese tipo de datos, no hemos avanzado demasiado, porque la sospecha es que el cerebro es lo que se llama en la ciencia un sistema emergente, en el cual, por ejemplo, el pensamiento podría ser una actividad conjunta entre miles de neuronas distribuidas de una manera dispersa en el cerebro. Entonces, a no ser que las pilles todas, nunca podrás ver lo que es un pensamiento. Pero ¿cómo se va a poder pillar todas si son cientos de miles de millones de neuronas? Por eso nos dicen que estamos un poco locos. Los científicos en general estamos un poco locos. Eso estamos mirando más al futuro. Entonces, yo me imagino, y mis colegas también, que podemos poner las bases en este momento en la historia de las técnicas que nos permitan hacer lo que dices tú que es imposible. Por ejemplo, te estaba comentando que estudiamos los cerebros más primitivos en el laboratorio. Pues resulta que en estas hidras, en estos nidarios, hoy, aquí, podemos mirar la actividad de todas las neuronas. O sea, en ese caso, no es un cerebro humano, pero es un cerebro de un animal. Entonces, podríamos empezar a descifrar ese código, ese lenguaje extranjero que están utilizando para comunicarse en un animal pequeñito, y en el curso de la próxima década avanzar a base de desarrollar técnicas cada vez más sofisticadas en animales cada vez más complejos, para que lleguemos quizá en 15 años no al cerebro entero de una persona, pero quizá un trozo de la corteza cerebral de un paciente con esquizofrenia o con epilepsia. Entonces ahí podríamos entrar duro y descifrar el problema que tienen, por ejemplo, estos pacientes. Respecto a los ritmos de desciframiento, profesor, leí ayer que el genoma, en el caso del genoma, tardaron 10 años
para descifrar un genoma. Y se gastaron 2.500 millones de euros. Y ahora, en unas semanas, descifran un genoma y les cuesta 1.500 euros. Que va a gran velocidad. Le puede ocurrir lo mismo también. Ese es un poco el plan. De hecho, el genoma humano ha sido nuestra inspiración. El genoma humano lo puedes considerar también como un problema de desciframiento de un código. Es como leer un idioma extranjero. En el caso del genoma, está escrito con nucleótidos y el código genético nos explica la estructura de las proteínas de nuestro cuerpo. En el caso del cerebro, el código no está escrito con nucleótidos, sino con la actividad neuronal que neuronas disparando. Pero eso lo puedes escribir en una página de papel como un código. Y ahora lo que tenemos que hacer es descifrar ese código, ver qué es lo que significa cada trozo de esa conversación. Y lo que necesitamos es como la piedra de Rosetta, un poco tener que puede ser un animal simple, un ejemplo donde oigamos todo lo que se dice, podamos estudiar todo el comportamiento que hace ese animal y conjuntarlo, ¿no? Ver cómo la actividad neuronal explica el comportamiento. Es un poquito tremendo, quiere decir que si el cerebro es nuestro gran elemento diferenciador, se sustancia en nuestro yo. Es decir, a mí me trasplantan un riñón de otro, soy yo con el riñón de otro. Me trasplantan los ojos de otro, soy yo con el... Pero el cerebro es el que marca mi yo. Y no tenemos ni idea. Exacto. Entonces, ¿qué hemos estado contando de la historia de la humanidad desde los orígenes hasta nuestros días si del elemento fundamental de nuestro yo no sabemos nada? Eso pienso yo, por eso me he dedicado a esto, porque me parece lo más fundamental, ¿no? Para entendernos a nosotros mismos como humanos, tenemos que entender científicamente cómo funciona el órgano que genera nuestra actividad mental. Cuando dice se dispara una neurona, por ejemplo, yo ahora le miro a usted y como le miro a través de la vista, pues se activa un antes. Usted dice se dispara, es como si se encendiera una neurona, ¿no? Sí. Al mismo tiempo el olor, el tacto, etcétera, dispara otras neuronas. ¿Qué hacen las demás? No se sabe. De hecho, hay un misterio que llevamos sin entender en la neurobiología pues casi 80 años, y es que el cerebro está siempre encendido y siempre disparando, aunque tengamos los ojos cerrados. Por ejemplo, la corteza visual del cerebro sigue disparando. Es una máquina muy distinta a las máquinas que tenemos los humanos, ¿no? En el sentido, una máquina de un humano, por ejemplo, un coche o una computadora, está apagada y no hace algo hasta que no empieces tú a darle caña, ¿no? El cerebro está siempre encendido. Es interesante porque, claro, le activa a través de los sentidos, la vista, el oído, Veo un árbol, distingo 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles, pero el cero, la abstracción. Cuando uno pasa de pronto de contar 1, 2, 3 a la abstracción, ¿cómo aparece el cero, la abstracción? Sí. Mira, ni idea. Te voy a ser completamente sincero porque ni siquiera el cómo contar se entiende. Ahora, hay una cosa que puede ser muy importante, que tiene relación con esto que decía, que el cerebro tiene un comportamiento interno, y eso tiene que ver con las ideas del filósofo alemán Kant, que decía que el mundo que vemos fuera, en realidad lo tenemos dentro. Que cuando percibimos algo, evocamos una actividad mental que ya tenemos. Que la tenemos almacenada ahí. Exacto. Entonces, yo creo que es posible que vayan por ahí los tiros, que el cerebro se inventa el mundo. Cada uno de nosotros tiene un mundo interno. Entonces, cuando abres los ojos, tus sentidos mandan información del exterior para que el modelo que tengas del mundo se ajuste un poco a la realidad. Bueno, y lo del almacenamiento, he dicho la palabra almacenar y de repente me he estremecido, porque el otro día también no sé dónde vi que la capacidad de almacenamiento del cerebro es como 40.000 veces más que es el acelerador de partículas de Ginebra, ese del cerebro. Es una cosa, o sea que en un año mi cerebro, el pobre, pues es capaz de almacenar muchísimo más que lo que puede almacenar. Mira, yo no sé si estaría de acuerdo con eso, porque la gente y muchos neurobiólogos comparan el cerebro a una computadora. Y no es. Y es muy posible que no tenga nada que ver con una computadora. Entonces, esto que dices tú, por ejemplo, al almacenar información, de memoria, el hardware, software, eso yo lo tomo como metáforas, pero es posible que no sean explicativas. Ya. Entonces, es una cosa que sí tiene nuestro cerebro, el cerebro de todos los animales, es que es una máquina que está continuamente adaptándose, que tiene mucha plasticidad. Entonces, ahí yo creo que se diferiría
de una manera muy importante de las computadoras, porque es como un programa que tenemos que es plástico y depende de la información que llegamos del exterior, cambia, ¿no?